Hijo y Espíritu Santo. Génesis capítulo número 45 de estas primeras diapositivas que vimos la semana anterior. Hablábamos acerca de José y sus hermanos. Entendamos pues que la vida de José había sido una vida no tan placentera, ya que muchas situaciones difíciles había experimentado durante toda su niñez y parte también de su juventud, ya que fue un sirviente y terminó siendo también un preso. Todo esto, mi amado hermano, claro está, bajo la voluntad soberana de nuestro Dios, de la cual vamos a ahondar más adelante. La Biblia menciona en los primeros versículos que José ya no pudo contenerse más al ver que sus hermanos estaban delante de él, y ahora su corazón estaba totalmente acongojado, no pudiendo darse a conocer. Él mandó, dice la Biblia en los primeros versículos, mandó a salir a todos. Verso número 1 dice: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Dice ahí, al darse a conocer José a sus hermanos. Era evidente que esa situación era una situación muy privada y muy íntima. José mandó a salir a todos y entonces dice la Biblia que echó a llorar. Verso número 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también, dice, la casa de Faraón, es decir, quien lo gobernaba, también se enteró de lo que estaba sucediendo. Verso número 3, leámoslo por favor. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Era evidente que la apariencia de José había cambiado. La apariencia de José ya no era la misma. Y ellos, es decir, los hermanos, no tenían idea de que él era de quien en su debido momento lo habían vendido. Mis santos hermanos, la Escritura pues nos dice que ellos estaban turbados delante de su hermano. La Escritura menciona en el versículo número 4, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él les volvió a decir: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Es decir, acuérdense lo que hicieron al venderme ante los mercaderes, los madianitas. Verso 5: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso número 6: pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado, ni tampoco siega. Es decir, ni se va a sembrar, ni se va a cosechar. Verso 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, dice ahí, posteridad sobre la tierra, y daros vida por medio de gran liberación. Ahora, sin darse cuenta, mi querido hermano, José no solamente anunciaba el hecho actual del cual Dios había permitido que todo esto acontezca, sino que también de una manera oculta, sin saberlo José, habría también de proclamar una palabra para la posteridad, haciendo alusión de que el pueblo que habría de introducirse en Egipto, muchos, diríamos 430 años después, habría también de ser liberado de la nación egipcia por medio de la mano de Moisés. Mis santos hermanos, quiero andar en esta mañana en una enseñanza muy especial que se concentra tanto en el versículo número 5 como en el versículo número 8, que será el texto que vayamos a analizar en este tiempo. Verso número 8, leámoslo por favor. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón
y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y ahora, ¿qué es lo que acontece, mis santos hermanos, en este texto bíblico? José logra reconocer, sí, la soberanía y la providencia de la mano de su Dios. Mi amado hermano, y aquí sí podemos hablar extensamente, sí, de la actitud del corazón de José para con todo lo que él había vivido, todo lo que él había experimentado. Mi amado hermano, todo aquello que José había sufrido, todo aquello que había pasado cada día, él lo meditaba y lo guardaba en su corazón, atribuyendo que Dios algo tenía reservado para él. Qué importante, mi santa iglesia, es poder reconocer en nuestra vida, en nuestros días, en cada día que vivimos, sea que acontezca algo bueno o algo malo, que la mano de Dios está sobre nosotros. Usted debe de entender que Dios es el que controla los hilos de la existencia del hombre y de todo el universo. Si me acompaña al libro de los Salmos, vamos a fortalecer estas palabras con lo que la misma palabra de Dios así lo va a proclamar. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 103, verso número 19, el salmista David sí proclamó algo muy grande en este precioso salmo. Salmo capítulo número 103, verso número 19. ¿Lo tienen? Salmo 103, verso número 19. Dice el Señor: Jehová estableció en los cielos, ¿sí? Recordando que ¿sí? existen tres tipos de cielo. No voy a comparar eso de manera profunda, pero esto ya también en algún momento se lo ha estudiado, ¿sí? El cielo primero es el cielo que pueden ver, por ejemplo, en este momento nuestros ojos, que se lo conocen como la atmósfera, amén. El segundo cielo es donde habitan en sí mismos los astros o las estrellas, a donde puede alcanzar su mirada por la noche, en una noche obviamente despejada. Ese sería el segundo cielo. Y el tercer cielo, tal cual como la misma Biblia lo dice en las cartas del apóstol Pablo, es donde está la morada de nuestro Dios. Y por eso menciona ese texto bíblico en el verso 19: Jehová estableció, y habla en plural, en los cielos, sí, su trono. Verso 19: y su reino, y esto es importante, y su reino, es decir, todo su poder, sí, porque cuando se habla de reino se habla de un poder, de un dominio, dice aquí, y su reino domina sobre, ¿cuántos? Sobre unos pocos nomás dice ahí. Su reino domina sobre todos, sí, es decir, que se habla de totalidad, de algo absoluto, de algo completo. Mis santos hermanos, aún más, sí, si usted me acompaña, por favor, dentro del libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, capítulo número 4, adicionalmente, algo también la Escritura tiene que decirnos en ese texto. Apocalipsis capítulo número 4, verso número 11. Nuevamente se ve la grandeza de Dios y su poder absoluto sobre todo. ¿Lo tiene? Verso número 11. El Señor, dice ahí, ¿no? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y da la razón por qué Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Dice ahí: porque tú creaste todas las cosas, sea que usted lo quiera asimilar o no. Ahora, aquí hay una verdad, diríamos, conflictiva para aquel que quiere razonar la Biblia.
sí, o por lo menos al que quiere humanizar la Biblia, o quiere darle una especie como de respuesta a todo, sí, en cuanto a su lógica del porqué de las cosas en el mundo, de acuerdo a lo que la Biblia menciona. Dice la Escritura en el verso número 11, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, y esto es importante, y por tu voluntad, ¿qué sucede con todo lo que Dios creó? Dice ahí, existe. En otras versiones bíblicas dicen subsiste, es decir, que Dios las está constantemente sosteniendo. Mi amado hermano, usted debe de entender por la fe, aquí no es por la lógica, por la fe, que todo lo que la palabra de Dios sí manifiesta o proclama es real. Por la fe es que recibimos la salvación, no por la lógica ni por el entendimiento humano, porque si fuera de esa manera, nada sería creíble. Pero por la fe que trasciende a la lógica o a la razón, es que aceptamos que el acto de Jesús en la cruz, por ejemplo, fue suficiente, fue completa para traer a mi vida perdón y traer a mi vida salvación. Por esa misma fe, creyéndole a la palabra de nuestro Dios, es que puedo establecer que Dios es el que ampara al mundo, y por medio de ese poder, por medio de esa gloria, Dios todo lo sostiene. Dice el verso número 11, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, cuando remarco esta gran verdad, lo hago con un solo sentir, ¿sí? Cuando uno va nuevamente al libro de Génesis, capítulo número 45, yo puedo entender que Dios no solamente es un Dios creador, sino que Dios también controla la existencia o los pasos o la vida del hombre. Mi amado hermano, sí, la Escritura en esa parte es muy, pero muy amplia. Un sacerdote pudo establecer de qué manera Dios controla todas las cosas que sucedan en nuestra vida. Digo yo, Dios es Dios del pasado, sí, o fue Dios del pasado, el Dios del presente y el Dios del futuro. Mi querido hermano, si usted me acompaña, primeramente leamos Génesis 45, versículo número 5. Mire la óptica de José frente a los acontecimientos de ese momento. Recuerde que la tierra estaba padeciendo ya a esa fecha 2 años de una gran escasez, de una gran hambruna. Verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, es decir, no te pongas triste, ni os pese, ni te duela, dice aquí, de haberme vendido acá. Ahora, José le está haciendo alusión al pasado. Él les está diciendo, ustedes obraron conmigo para mal. Ustedes sí me hicieron daño. Ahora, José no está ajeno de que sus hermanos le hicieron un daño. José lo que está consciente es que el daño que él recibió en el pasado, con la ayuda del Señor, todo ese daño terminó obrando, como dice también el libro de Romanos, que posteriormente lo leeremos, obró para bien. La Escritura nos menciona pues en este verso 5, si no se pongan tristes por haberme vendido acá. Y aquí, mire cómo en la fe este hombre logra determinar esta gran verdad. Porque para preservación de vida me envió Dios. Qué bueno, mi amado hermano, es tomar, diríamos, en el corazón, sí, bajo el amor del que recibimos del Señor cada día, tomar, sí, estas verdades y hacerlas personales. No importa qué me esté pasando, no importa si me están haciendo daño o estoy de alguna manera así sufriendo. Si yo sé que soy un hijo de Dios, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Ahora, cuando vamos al libro de Esdras, debemos de marcar la cancha para no confundirnos. Vayamos por favor a Esdras, porque aquí el Señor nos va así a meter el dedo en la llaga y nos va a hacer reflexionar. Libro de Esdras, capítulo número 8. Tenemos que entender esta preciosa verdad. ¿Dónde está Esdras?
Entre Génesis y Apocalipsis. Antes de Nehemías. ¿Sí? Después de Crónicas. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? Esdras capítulo número 8. Libro de Esdras, capítulo número 8. Ahora, cuando Esdras, mi querido hermano, ¿sí?, comienza a solicitar de Dios una liberación para su pueblo, al igual que también lo hizo Nehemías, Esdras logra reconocer, ¿sí?, una verdad bíblica inmovible. ¿Cuál es esa verdad bíblica? Leamos por favor el versículo, voy a leer desde el versículo número 22 en la parte inicial, aun cuando el mensaje está en medio de ese versículo. ¿Ya lo tiene? Perfecto. Esdras 8:22. Porque tuve vergüenza, dice Esdras, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente, dice, de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino. Recordando que Esdras y Nehemías habían sido instrumentos de Dios para volver a reconstruir, ¿qué cosa? Las murallas de Jerusalén, y también el templo en Jerusalén. Y ahora Esdras está diciendo, a manera de confesión personal, está diciendo: tuve miedo a pedir más allá de la cuenta, es lo que está diciendo. Pero mire lo que dice la Biblia: porque habíamos hablado al rey diciendo, ¿qué es lo que le habían dicho al rey? La mano de nuestro Dios, ¿qué dice ahí, mi amado hermano? La mano o la voluntad, o diríamos el poder de Dios, es para bien sobre todos los bienes, sobre todos los que le buscan. Ahora, recuerde este pasaje bíblico: la mano de nuestro Dios es para bien, pero dice sobre todos los que le buscan. Ahora, y los que no le buscan, ¿cómo obra la mano de Dios? En el mismo texto lo dice: mas su poder y su furor, que es lo mismo que su ira, contra todos los que le... Y aquí hay un término muy importante. No dice sobre todos los que no le buscan, sino que sobre todos aquellos que buscándole con el tiempo que hacen, ¿qué dice ahí? Le abandonan, como cuando uno está casado y de pronto el marido comienza a entretenerse, y abandona su hogar. Amén. Algo muy similar como para ilustrar ese texto. Mi querido hermano, dice ahí el libro de Esdras que el Señor es, diríamos, benevolente. El Señor es maravilloso, misericordioso con todos los que le buscan. Pero asimismo aplica su ira, aplica su castigo sobre quienes le logran abandonar. Pero esto, mi amado hermano, ese texto demuestra soberanía absoluta de Dios en todos los acontecimientos. Digo esto porque dice ahí la palabra en ese versículo: la mano de nuestro Dios es para bien. Y eso sucede siempre. Todo aquel que está bajo el camino de Dios, todo aquel que está, mi amado hermano, en su senda, sin importar qué nos pase, Dios siempre va a orar para bien. Ahora sí, acompáñenme a un texto muy conocido en el libro de los Romanos. Vamos a leerlo bajo también la óptica del contexto. Libro de Romanos, capítulo número 8, en el Nuevo Testamento. Romanos, capítulo número 8. Verso 28. Romanos 8, verso 28. ¿Ya lo encontró? Verso 28. Y sabemos, ahora, yo no sé si usted lo sepa, pero así lo dice el apóstol Pablo en lo personal. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Ahora, ojo, ¿a quiénes les ayuda a bien todas las cosas? ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Ahora, no pierda, ponga el dedo en Romanos 8:28, no lo pierda y venga conmigo al Evangelio de Juan. No pierda Romanos 8:28 y acompáñeme al Evangelio según San Juan. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver el texto también con un poderoso contexto. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, verso 15. Juan 14, 15. ¿Ya lo encontró? Ahora, abramos ambos textos, ojalá que lo puedan dominar así, ¿no? Coja dos partes y vamos a leer muy bien este texto bíblico. ¿Ya lo encontró? Perfecto. Retornemos, ya tiene Juan, no lo pierda. Abra Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, ya lo encontró, ¿verdad? Vaya Juan capítulo 14, verso 15. Si me amas, ¿qué dice? Si me amas, guardad mis mandamientos. Ahora, olvídese por un momento de Juan, pero ya sabe el concepto. Vamos a Romanos. A los que aman a Dios, es decir, interprete ese texto. Hagamos una transliteración ahí. Dejemos el amor a un lado y veamos el significado de ese amor de acuerdo a Juan 14:15. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Verso número 28 dice: y sabemos que a los que guardan sus mandamientos, que es sinónimo de ¿qué cosa? En pocas palabras, amar a Dios. Si guardas sus mandamientos, estás demostrándole a Dios que lo estás amando, y viceversa. Si estás amando a Dios, significa que estás viviendo una vida obediente. Ahora, dice la Biblia, sabemos que a los que aman a Dios, ya sabe lo que significa, todas las cosas le ayudan, dice ahí, les ayudan a bien. Perfecto. Esto no se trata entonces de una mera confesión de labios diciendo yo amo a Dios y me porto como me da la gana. Yo amo a Dios, sí, y no le busco. Yo amo a Dios y no me congrego. Yo amo a Dios y no leo la Biblia. Yo amo a Dios y soy indiferente para con el hombre que esté en necesidad. No, el que ama a Dios guarda sus mandamientos, y cuando yo guardo sus mandamientos, todas las cosas me ayudan a bien. Amén. Eso es lo que dice el texto. ¿Recuerda usted toda la transición de la vida de José? Algo denominaba en la vida de José desde su niñez hasta su adultez, que Jehová siempre estaba con él. ¿Pero por qué estaba con él siempre? Porque José guardaba sus mandamientos. ¿Se acuerda usted frente a la tentación que tuvo José con esa mujer despampanante que se le puso en el dormitorio diciéndole duerme conmigo? ¿Qué hizo José en ese momento? Que dijo, uy, la tentación es grande, la carne es débil, hay que acostarse pues entonces. No, ¿qué hizo José? Huyó. Ahora, ¿cómo huyó? Desnudo. Porque esa mujer se quedó asido de la ropa de ella. Mi amado hermano, sin importar si la gravedad de la circunstancia, que es ahí donde apunta ese texto bíblico, siempre se podrá escapar del pecado. Siempre. Porque así mismo dice la Biblia, aún en la carta de Santiago, que juntamente con la tentación el Señor nos dará la salida. Así que no me venga a mí con la excusa de que, uy hermano, no tuve más remedio que. No, eso no existe. Sí se puede salir de la provocación. Dios siempre con la tentación nos dará la oportunidad de la salida. Ya usted conoce un testimonio viejo que siempre lo doy, pero que me gusta siempre también repetirlo. Sí, un pastor tenía la necesidad siempre de tener en el ministerio un niño a la mano por cualquier cosa. Recordando que esa historia que yo ya la he manifestado se remarcaba en que este pastor, que era joven, tenía un problema desde su juventud. Sí, tenía, sí diríamos, una inclinación, sí, excesiva por fijarse en las mujeres. Y esa era su lucha constante. Y claro está, este muchacho, este pastor, era ya casado.
pero sí algo en su interior sí tenía con las damas de la iglesia inclusive, porque él ministraba. Y las hermanitas, como siempre, como usted comprenderá, cada vez que termina el culto, se acercan y dicen: pastor, Dios le bendiga, lo abrazan. Y el hombre sufría por dentro. Y yo: Señor, ¿no? Sácame esto, porque a la verdad no quiero fallar. Él tenía ese problema desde la juventud. Y ese era algo, era como diríamos así, era el aguijón que él tenía. Hasta que un momento logró, sí, establecer en Dios una salida, porque él conocía la Biblia. Y decía: Señor, juntamente con la tentación, tú me darás la salida. Y termino con lo que dije al inicio. Este pastor, sí, siempre tenía un niño a la mano de la escuela dominical. Sí, cada vez que venía una hermana, para poder salir de esa tentación, llamaba al niño, lo alzaba en sus brazos y ahí lo tenía, hasta que todas las hermanas se vayan. Cosa que cuando las hermanas venían con los brazos abiertos, él ponía el niño así: ay, pastor, Dios le bendiga. Y hacía la mano: no, Dios le bendiga, hermano. Y dice: gracias, Señor. Y pasaba las pruebas. Sí, pero ¿a dónde quiero apuntar, mi querido hermano? Es necesario establecer la salida para poder estar siempre bajo la voluntad de Dios. Porque cuando yo vivo en la voluntad de Dios, entonces Dios siempre, todos mis caminos, va a obrar en mi vida. ¿Para qué? ¿Para bien o para mal? Para bien. Si viene el chismoso delante de mí, y a mí que me encanta hablar, si a mí que me encanta mover la sin hueso, que es la lengua, sí, yo debo de buscar una salida. ¿No le parece? Debo de buscar una salida. Si de pronto soy colérico, si de la nada me enciendo, debo también buscar mi propia salida. Yo no le voy a decir cada salida a cada problema, porque cada quien conoce cómo vive y sabe cuál es el entorno que le rodea, y sabrá por el Espíritu de Dios qué es lo que está a la mano para poder librarse de esa situación. Amén. Mi querido hermano, cada quien en Dios tiene que buscar su propia salida. Cuando usted va a un cine, ¿verdad? Siempre habrá unas puertas en las esquinas, diríamos en los extremos de la pantalla, que dicen éxito, ¿verdad? Que es salida, éxito, dice ahí. Son puertas de emergencia que nunca se usan. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya una emergencia. Aquellos que han ido a edificios podrán ver ahí que dicen: en caso de emergencia, no use algo que se acostumbra a hacer en los edificios: el ascensor. Si usted va en un ascensor y de pronto la debilidad son las mujeres y ve que el ascensor se llena de mujeres, diga: emergencia, bajo por las escaleras. Sencillo, hermano, pero me va a costar, de pronto si va de su vida, pero va a costar. Sí, pero va seguro. Va con un corazón limpio, y lo que demora aquí por orando. Va orando en cada escalón que va subiendo. Mi amado hermano, ahora, entendemos pues en el verso 28 que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mi amado hermano, esto es, mira, así lo logra determinar el apóstol Pablo: a los que conforme a su propósito, dice aquí, son llamados. Es decir, esto es a los que han entendido que están con su vida ligados a cumplir en Dios una meta, o a cumplir una meta. Mi amado hermano, tú viniste a ser hijo de Dios, o si tú, míralo de esta manera: si tú estás hoy aquí, es porque la voluntad de Dios te ha traído aquí. De pronto muchos dirán: no, si yo vine fue por ella, o vine por él que estoy aquí, o por ella que estoy aquí. No, repito. Dios usó a esa persona para traerte aquí, para que tú escuches este mensaje y para que sepas que sobre tu vida está la voluntad de Dios. Él te ha traído a escuchar. Él te ha podido seducir de cualquier manera, pero para lograr un fin. Que tú te enteres de que si tú le buscas a ese Dios, Él, mi amado hermano, te bendecirá para bien. Ahora, si tú luego de haberle escuchado, si tú luego de haberte enterado de su voluntad perfecta sobre nosotros y le quieres, como dice la Biblia, abandonar, quieres aflojar su mano, y obviamente si te aflojas de su mano te extravías, te pierdes o algo malo te sucede, ya no le puedes decir a Dios: Señor, tú tuviste la culpa.
Al contrario, Él te va a decir: un ratito, ¿te acuerdas que yo te traje para advertirte, para decirte que quería obrar para bien en tu vida? Tú te aflojaste de mi mano. Pregunto, cuando usted agarra a sus muchachos y cruza una calle, y sobre todo una calle traficable con mucho tránsito, usted en ese momento, ¿qué hace con la mano del muchacho? La aprieta más de la cuenta, ¿verdad que sí? De pronto la lleva un poquito más floja cuando va por la vereda, o cuando no es garantía de que haya seguridad. Cuando quieren pasar las cosas, los carros se trepan a la pared y van barriendo con todo. Pero cuando usted llega a las esquinas, ¿qué hace con la mano de su muchacho? La aprieta más fuerte. ¿Para qué? Para que en el momento de pasar la calle, ese niño sí goce de su protección, de su seguridad. Mi amado hermano, pero hay quienes, cuando más, diría yo, cuando más en peligro están que le pasen, sí, la alada, la mano, para decir: suéltame que yo quiero pasar solito. Es decir, Señor, ya no controle mi vida, no quiero que me sigas controlando. Esta situación yo ya la sé pasar. Y ahí es el problema, cuando uno aduce sus propios razonamientos para poder crear su propia forma de vida. Cuando uno le quiere decir a Dios: Señor, ya por favor, ya esta calle yo la he pasado muchas veces, yo ya la sé pasar sola, y nos aflojamos, oh sorpresa, ahí nos atropellan. Y ya con el acontecimiento encima decimos: Señor, ¿por qué fui tan tonto que aflojé tu mano? Si a la verdad, ¿qué costaba seguir caminando contigo? Ahora, yo sé que esto tiene mucha aplicación espiritual, y yo sé que usted me está entendiendo lo que le quiero decir. Usted necesita, mi querido hermano, más allá de la edad que tenga o la experiencia adquirida, usted necesita siempre, siempre ser dependiente de Dios. Así viva la experiencia 1000 veces quédese con Dios, porque 1000 veces Dios lo librará. Ay, hermano, lo que pasa es que ya tengo estabilidad, ya estoy seguro. Ahora sí, de aquí para acá, gracias Señor, hasta aquí nomás quería que me acompañes. ¿Cómo que hasta aquí? Si yo soy el Dios de tu vida, no de un tiempo de tu vida. José logró determinar eso, mi amado hermano. El Dios de la juventud o de la niñez de José fue el Dios también de la prisión. Y fue el mismo Dios que cuando a él ahora estaba reinando en Egipto. Es decir, que su Dios siempre fue Dios, más allá de las adversidades que él pudo llegar a experimentar en su vida. El Dios de la necesidad también fue el Dios de la bendición, o el Dios de la, diríamos así, de la gloria en la que él ahora estaba viviendo. Por eso es que cuando vamos, mis queridos hermanos, al libro de Génesis, en el capítulo 45, verso número 8, me encanta la forma de reaccionar de este hombre. Él logra decir, versículo número 8: no me enviasteis acá vosotros. Mi querido hermano, él había recibido un pésimo trato de su familia. Pero pese a todo eso, él no vio que era su familia la que le estaba desgraciando la vida. Él más bien dijo: es Dios el que me está preparando para usarme en esta situación. No me enviaste vosotros acá. Mi amado hermano, él menciona aún más: sino Dios que me ha puesto por padre, porque la verdad, ¿qué se hacía en Egipto si no era lo que en este caso José decía? ¿Recuerda usted que así le ordenó Faraón? Solamente el trono hará diferencia entre ti y mí. Todo lo que se haga será por tu boca. Versículo número 8 dice que lo puso por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Mi amado hermano, no importa en el lugar donde tú escales, o no importa el lugar donde tú te encuentres, si tú reconoces siempre la soberanía de Dios, siempre te irá bien. ¿Quieres ver de qué manera un hombre pudo llegar a establecer esa gran verdad, pero luego de pasar un gran dolor? Acompáñame al libro de Daniel en el capítulo número 4. Libro de Daniel, capítulo número 4.
tienes? Verso 34 y 35. Ahora, para los que han leído el capítulo entero, sabrán que estamos hablando de un rey en los tiempos de Daniel. Y ese rey se llamaba Nabucodonosor, ¿sí? El cual, si bien es cierto, fue un hombre testarudo, fue un hombre grande y poderoso en medio, sí, de la nación de Babilonia. Y este hombre, este rey, fue advertido por el mismo Daniel que siempre guardara la sumisión para que no venga sobre su vida castigo de parte de Dios. Pero, como se suele decir y se suele ver en medio de mi gente, a muchos le entra por un oído el mensaje y se le sale por el otro. Al año de la advertencia, Nabucodonosor, de manera muy altiva y orgullosa, logró proclamar delante de todo su séquito real, diciendo: con mi mano y con mi poder yo he levantado todo este grande imperio. Y en ese mismo momento un ángel de Dios le dio la sentencia final, diciéndole que sería postrado. Y cuando uno va, sí, en ese capítulo, en el versículo anterior al capítulo número 4, versículo número 33, en ese mismo momento se cumplió la sentencia de juicio de parte de Dios, y este hombre se hizo una bestia. Este rey pasó, mi amado hermano, del trono al muladar. Pasó de la opulencia a la miseria. Mis santos hermanos, pero luego de esa etapa, sí, versículo número 34, este hombre logró aprender la lección. Verso 34, leámoslo por favor, y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos, ¿a dónde? ¿A dónde los tuvo que alzar? Porque de ahí viene, dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alcé mis ojos al cielo, y mi razón, sí, o mi cordura me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, es decir, es por la eternidad, y su reino por todas las edades, por todos los tiempos. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra, y esto yo quiero que tú entiendas, son considerados, como dice la Biblia, que somos considerados ante nuestro Dios como nada. ¿Cómo son considerados todo ser humano delante de Dios? Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le logra decir: ¿qué haces? Ahora, ¿cuántas veces le decimos a Dios: ya pues Señor, ¿y por qué tantas cosas me están sucediendo a mí? ¿Verdad? Actuamos como de una manera rebelde, en contraposición. Imagínense que una hormiga le dio un elefante, ya pasa a un lado que quiero pasar. ¿Sí? ¿Qué hace el elefante? Se fue. Mi amado hermano, Dios es soberano, Dios es todo poder, y la creación no puede estar por encima del Creador. Amén. La creación nunca podrá estar encima, sí, del Creador. Tú eres insignificante, si queremos verlo así, delante de un Dios poderoso. No podríamos, si bien es cierto, aducir que, sabiendo que somos sus hijos, alzarnos contra nuestro Padre. Ni aun Cristo, mi amado hermano, con toda su gloria, con todo su poder, sí, está por encima de su Padre. El Padre, dijo Jesús, es mayor que yo. Amén. Aún Cristo tuvo que reconocer
en ese sentido, sí, la jerarquía. Es Dios, nadie lo duda. ¿Verdad que no lo duda? Es Dios. Pero aún en jerarquía, el Padre es mayor que el Hijo, aun cuando el Hijo haya recibido todas las cosas. Ahora, yo sé que el Padre y el Hijo son uno, porque todo lo que es del Padre se lo ha dado al Hijo. Pero si vamos de jerarquía, un hijo siempre será inferior a un padre. Amén. Usted puede tener, amado hermano, mucha confianza con su hijo. Usted puede amar a su hijo. Usted puede mimar, engreír a su hijo y darle por herencia todo lo que usted ha cosechado durante su vida para que su hijo disfrute. Pero si usted da una orden como padre, el hijo la obedece. Y el hijo nunca le podrá decir: yo no quiero hacer lo que tú me estás mandando. Amén. Eso, mi amado hermano, debemos de reconocer como hijos de Dios. Su voluntad, su poder, su soberanía siempre deberá regir la vida de todo hombre y mujer de Dios. Y querido hermano, dice la Escritura en el verso 35, y no hay, en la parte final, no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermano, usted podría decir: pero ¿por qué Dios ha permitido tanta miseria? ¿Por qué Dios está permitiéndome tanto sufrimiento? Y querido hermano, Dios sabe lo que hace. Tú y yo, nuestro compromiso es mantenernos en sus mandamientos, porque de esa manera estamos demostrando que lo estamos amando. Y si eso hacemos, todo ayudará para bien. Ay, hermano, este plato que se repite cada día, ¿está obrando para bien en mi vida? Sí, está obrando para bien. Esta enfermedad que oro y que pido y no se va y sigue estando ahí, ¿está obrando para bien? Sí, está obrando para bien. Hermano, me estoy muriendo, ¿está obrando para bien? Pues déjame decirte que sí, está obrando para bien. Si no te quejas cuando las cosas te van bien, ¿por qué te quejas cuando las cosas van mal? Dios es Dios de la abundancia y de la escasez. Esto es como un matrimonio. Amén. Él está con nosotros en las buenas y en las malas. El problema es que cuando las malas llegan, todo el mundo quiere alzar pancarta y hacer huelga. En Dios no podemos hacer huelga. Amén. Así las fábricas se cierren, así la nevera esté vacía, así nuestros hijos estén muriendo, si nadie puede levantar pancarta y decir: Señor, yo no quiero esto. Amén. Eso fue lo que logró determinar José. Así estuvo en la cárcel, dice él. Él ha obrado en mi vida para bien. Retornemos por favor al libro de Génesis capítulo 45, verso número 8. No me enviasteis acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Proverbios capítulo 27. Libro de los Proverbios, capítulo 27. ¿Lo tienes? Verso número 1. Ahora, si sabemos que Dios tiene el control de todo, ¿sí? Mira esta proclamación de la palabra: no te jactes, ¿sí?, del día de mañana. Ahora, recuerda que este término o este verbo jactar viene de jactancia también, ¿no? No te enorgullezcas o no te gloríes, ¿sí?, en demasía. Dice del día de... Recordemos, mi querido hermano, ¿sí?, ¿tú crees que José, siendo él un niño, pensaba que en su adolescencia él iba a estar metido en la cárcel? En duda alguna, sí, de ningún modo, ¿sí? Este muchacho, ¿sí?, como cualquier otro, pensó que su vida habría de transcurrir de una manera muy normal. Pero su vida cambió
diríamos abismalmente, sin él saberlo, ¿sí? Cambió de una manera muy drástica y fue muy tenebrosa. Mas sin embargo, mi querido hermano, él nunca perdió el control de sí mismo. Por eso es que al Espíritu Santo debemos de pedirle, entre otras cosas, dominio propio para no perder el control. Amén. Si tú eres de los que medio llega algo y estás ya buscando, sí, de una manera alocada, una respuesta, diríamos un auxilio, pues tranquilízate. Amén. Porque Dios tiene el control. Ahora, dice el verso número 1 del capítulo 27 de Proverbios: no te jactes el día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Jesús lo supo aclarar de una manera muy preciosa. Cada día trae su propio afán. Si Dios controla tu vida, o por lo menos si tú proclamas con tus labios de que Dios gobierna tu vida, vive una vida tranquila y relajada, no despreocupada. Cuidado, no nos confundimos. Ay, hermano, como estoy en las manos de Dios, yo no trabajo. Ahí que el Señor me mantenga, como dice. No, aquí no. Vamos poniendo un punto de orden ahí. Recuerda que cuando uno dice que ama a Dios, ¿qué hace también? ¿Qué era el sinónimo de su amor? Guardar sus, y entre sus mandamientos está que debemos de trabajar, porque el que no trabaja tampoco cobra. Amén. Cuidado, se me olvida de un texto, sí, y solamente se acuerda de otro. Sí, la Biblia es completa. Ahora, cuando uno va, mi querido hermano, acompáñeme por favor a la carta de Santiago para terminar esta pequeña reflexión. En el capítulo número 4, carta de Santiago, capítulo número 4, entendiendo, recuerda esto, que estamos entendiendo que la voluntad soberana de Dios siempre obra en nosotros. Verso número 13 y 14. En adelante, sí. 13, 14, 15 en adelante. ¿Ya lo tienen? Santiago 4, verso 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Es decir, abre la agenda y digo, bueno, las próximas vacaciones del próximo año me voy a ir a tal lugar. Algo similar. Y estaremos allá un año y traficaremos. Recuerden que el término traficar aquí, si bien es cierto, uno lo suele asociar con ¿qué? Con la droga. El tráfico aquí no tanto es, o sea, no tiene esa inclinación, sino que se habla de comercio. Sí, de compremos y vendemos. ¿Sí? Y traficaremos, dice, y ganaremos, ¿sí? Versículo número 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y luego, ¿qué sucede con la neblina? Verso 15, y aquí ve la soberanía de Dios. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. ¿Por qué? Porque el Señor sabe si mañana seguiremos con vida o no. ¿A cuántos Dios les ha cambiado la agenda así? Que hoy dice, hoy en la mañana dice, bueno, hoy en la tarde, hoy en la tarde, llega la tarde y se quedó dormido. Uy, me levanté tardísimo, si ya ni el culto fui. Mi amado hermano, sí, Dios nos cambia, sí, la agenda. Pero ¿a quién Dios le cambia la agenda? ¿A quiénes? A los que Dios le controla la agenda. Ojo. ¿A quiénes Dios le cambia la agenda? A los que Dios le controla la agenda. Porque cuando el hombre quiere elaborar su agenda y Dios dice, a ver, déjame ver qué vas a hacer, y dice, no, es que esto es mío. Ah, perfecto. Sigue con tu agenda. Pero tu agenda o tus caminos no son los míos. Y ahí es que cuando uno se mete en su agenda, y en su agenda cuando algo chueco pasa, entonces ya digamos así, con lo entorpecido que uno ya ha quedado, ay, Señor, ayúdame, auxíliame.
¿quién te dijo que tenías que estar ahí a esa hora? Si debiste haber estado en mi casa, alabando y glorificando mi nombre. Ahí viene el asunto. Uy, Señor, yo he escuchado mucho. Oye, pastor, no venga en este momento. Yo suelo a veces a los hermanos decir, hermano, tal cosa, tal día, perfecto. Y a veces me llaman, pastor, no, venga, que ya salí. Y voy a otro día. Dice, uy, pastor, por gusto me fui. Dice, más fui y pasa el tiempo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque ponemos nuestra agenda sobre la agenda de Dios. ¿Sí? Y querido hermano, usted debe de entender que venidos a Cristo, Dios ha tomado la rienda. Considérese como un caballito, no digo burrito, como un caballito, más elegante, ¿no? Sí, considérese como un caballito. Una vez que usted le dijo al Señor, Señor, entra en mi corazón, amado hermano, de manera inmediata se montó sobre usted un jinete. Y ese jinete es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ahora controla nuestra agenda. Y yo sé que a veces el caballito ve algo que le agrada por delante y dice, uy, dinero, y quiere ir corriendo desde el dinero. Y el Espíritu Santo te agarra la derecha y dice, no, para allá no, y te abre los hijos, ven para acá. Pero acá gano menos, sí, pero acá vas a estar feliz. Oiga, la alabanza se fue a hacer la... Mi amado hermano, y ahí es donde chocamos. Si Dios controla tu vida, si Dios es soberano de tu vida, mi amado hermano, ya no haces tu tonta voluntad. Y eso quiere utilizar un término muy suave. Porque cada vez que hacemos como queremos, todo nos va mal. ¿O no te has dado cuenta? ¿O es que acaso eres más rico? Oye, hermano, desde que me aparté del Señor y estoy haciendo lo mío, ¿cómo he prosperado? ¡Qué felicidad que tengo en el hogar! Así estás viviendo. ¿Ah? Dice la Biblia que por los frutos nos conocerán, ¿verdad? Pregunto, desde que decidiste no seguir al Señor, ¿te va bien? ¿Ah? Abre tu billetera, ¿cuánto tienes? Por lo menos, como decir, sí, pero tengo plata, pastor. Aquí en la ofrenda no se ve. Mi amado hermano, desde que decidiste hacer tu voluntad y dejaste a Dios a un lado, yo te aseguro, te lo firmo y está grabado, todo te irá mal. Así lo dice, leímos el libro de Esdras, ¿verdad? Capítulo 8, verso 22. ¿Qué decía en la parte final? Léalo, hágalo rápido, no pierdas Santiago, porque esto recién empieza. Esdras capítulo 8. ¿Qué decía, mi amado hermano? Vamos a recordarlo. Después de Crónicas. ¿Ya me encontró? Sí, en la última parte. Mas su poder, pero habla un poder de destrucción, no un poder de gloria. ¿Ya lo tiene? Esdras 8:22. Mas su poder y su furor, es decir, su ira, contra todos. ¿Contra quiénes? Eres ingrato, le has abandonado. Su furor, su poder, pero su poder destructivo habla ahí en ese texto. Cuando tú decidiste decir, no, Señor, hasta aquí nomás, ya no voy a caminar como antes. Mi amado hermano, abandonar al Señor no solamente significa que ya no vienes a la iglesia. Hay quienes le abandonan cuando deciden venir, pero ya no comprometerse. Y eso es abandono. Eso es más o menos como estar en el hogar y decir, bueno, está bien, estoy en el hogar, pero eso sí, no cuenten conmigo para nada. ¿Te sientes abandonado así o no te sientes abandonado? Pregunto, ¿de qué servirá un padre, una madre, si tiene a sus padres en casa, pero no le, dicen los muchachos, no le paran bola a los hijos? ¿De qué sirve? ¿Se siente o no se siente como abandonado? Como que tengas una mujer y un esposo que larín.
viven como hermanos. Quieres estar con él, quieres estar con ella, y él dice, no puedo, o no quiero. Miren que estamos en la clase de adultos. ¿Acaso no te sientes abandonado? ¿Te sientes menospreciado? Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. El que siembra para su carne, de su carne segará o cosechará destrucción. Si el Señor rige nuestra vida, no podemos, mi querido hermano, sin dejar que nuestra agenda, que nuestros razonamientos controlen nuestro futuro. El futuro nuestro desde que venimos a Cristo ya no está en tus manos, está en las manos de Dios. Amén. Él controla tu vida, tu existencia. Hay gente, mi querido hermano, que todavía no se logra meter, pese a la cantidad de años que tiene una Biblia en la mano, todavía no logra entender realmente para qué el Señor lo ha traído a conocerlo. Mi amado hermano, es para que se haga su voluntad. Eso fue lo que Cristo mencionó. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya, la del Padre, la del que me envió. Mis santos hermanos, dice la carta de Santiago en el verso 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Pero no, agarramos y hacemos lo que a nosotros nos parece. Si el Señor quiere, ¿qué cosa? Viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, Señor, aquí está lo que yo pienso hacer. Échale una chequeadita, no seas malito. Mírame a ver si esto realmente aplica o no aplica. Si tú fueras jefe de alguna empresa y viniera un empleado y te dijera, a ver, el próximo mes ya no quiero ganar 500, quiero ganar 1000. ¿Tú qué haces? Y tú eres el jefe. Mira, tras tu puesto hay dos que quieren hacer lo mismo por 250. Gracias. ¿Verdad que sí? Así pasa, ¿no? O simplemente te saca y tus funciones se le da a otro y le sube $20 y ya está, dice, me salió barato. Mi amado hermano, ¿no te parece que es un chiste que tú le digas a Dios, Señor, mira, de mi agenda, etcétera? Tu agenda, es mi agenda la que debe de primar tu vida, no la tuya. ¿Verdad? Es el camino de Él el que debe de regir el nuestro, no el nuestro, sus caminos. Mi amado hermano, la palabra de Dios dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ¿qué pasa con la gente? Que la gente, mire que Santiago no le está escribiendo a un inconverso. Santiago le está escribiendo, mi amado hermano, a la iglesia en Jerusalén. Él fue pastor dentro de esa iglesia, dicen los historiadores como Josefo y Eusebio, cerca de 30 años. 30 años. Pues ahora, dice ahí Santiago, a ellos os jactáis. Es decir, se vanaglorían de sus caminos en vuestras, ¿y cómo lo consideran? Claro, es verdad, en vuestra soberbia. Es como que tu padre te dice, hijito, mira, entiéndeme, hoy no ha habido para la papa, pero mira, te pongo este arroz con atún, cómetelo todito. Y el muchacho le diga, arroz con atún, ¿qué? Trágatelo tú. ¿Ya? No quiero. Y hay quienes con una rebeldía incomprensible hasta botan el plato. Mira, así actuó el pueblo delante de su Dios en el desierto con el maná. No nos creamos tan diferentes cuando andamos en desobediencia. Se cansan porque el Señor les da, ¿cuánto es el sueldo básico? 340. Señor, toda la vida con 340, ya pues.
Y tu padre dice, pero si con eso te estoy sosteniendo, con eso estás viendo mi gloria, con eso estás dependiendo de mí. ¿De qué te sirve ganar 100 más, 1000 más, si yo no estoy contigo? Viene una enfermedad, ¿cuánto gastas en una enfermedad? 340. ¿Ah? En una receta se te va en un día todo el mes. Mi amado hermano, pero ellos se jactaban en sus soberbias, y dice ahí, toda jactancia semejante o que se le aparece es, que dice alguien, es buena. Eso pudo entender ¿quién? José. José fue hijo de Dios en las malas y en las buenas. Le fue fiel como mayordomo en la cárcel y le fue fiel como gobernante en el reino de Egipto. Ahora, yo sé que Dios a unos los puede poner por un tiempo en lo poco, y en otro tiempo de su vida también lo podrá poner en lo mucho. Pero no te preocupes si Dios siempre te mantiene fiel en lo poco y mueras siéndole fiel en lo poco. Porque cuando mueras, después en la vida eterna, te pondrá en lo mucho. El problema del hombre es que quiere ser aquí prosperado. Aquí quiere ver el carro. Aquí en esta tierra quiere ver el sueldo. Aquí quiere ver el crecimiento. Amado hermano, a veces toca vivir aquí en la miseria para poder vivir allá en la gloria. Si no, pregúntale a Lázaro. Lázaro, usted me ha escuchado, Lázaro nació pobre, vivió pobre y murió pobre. Pero en el seno de Abraham, allá recibió consuelo. Amén. ¿Se acuerda de la historia del rico y Lázaro? No hablo de Lázaro, del hermano de Marta y María, no, ese no. Mi querido hermano, la Escritura nos narra en el versículo número 9 del capítulo 45 de Génesis. Ponle asunto a esto. José les dice, daos prisa, es decir, apúrense, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí. Y esa es la invitación que en esta mañana el Señor nos hace. Ven a mí. ¿Y qué cosa? Y no te detengas. ¿Por qué? Porque tu Dios es Señor no solamente de todo Egipto, de todo el universo. Y el Dios del universo te está diciendo a ti y a mí, ven a mí y ya no te detengas. ¿Por qué te frenas, mi querido hermano? Si a la larga el único que termina haciéndose daño, deteniéndose, ¿quién es? Yo mismo. Cuando no quiero orar, ¿a quién perjudico? A mí mismo. Cuando ya no quiero saber más de la Biblia, ¿a quién estoy haciendo daño? A mí mismo. Cuando ya no quiero saber nada de la iglesia, ¿a quién estoy haciendo daño? A mí mismo. Cuando ya no quiero salir a predicar su palabra, ¿a quién crees tú que le hago daño? Dios puede levantar un burrito y darle la habilidad de hablar y predicar. Cuando yo no quiero hacer su voluntad, yo mismo me hago daño. Y el Señor te dice a ti y me dice a mí, sí, Dios le ha puesto por Señor. Mire que estamos en este mundo, que bien se lo puede considerar como que si fuera Egipto. Pero Dios, mi amado hermano, ha puesto a Cristo por Señor de todo Egipto, y Él te dice a ti y me dice a mí, ven a mí, ya no te detengas. ¿Cuántos quieren venir a Él? No se detenga. Camine como en bajada. Cuando uno va de bajada, ¿qué es lo que suele hacer? Cuando uno va de bajada, ¿qué suele hacer? Baja, pero deteniéndose. Porque si se deja llevar, ¿qué pasa? Se puede llegar a caer.
Eso en el razonamiento humano. Pero en las cosas espirituales no debe ser así. En las cosas espirituales, si el Señor te dice ven, aun cuando veas que es de bajada y es peligroso y vas a decir no puedo porque me voy a caer, pues tú le dices al Señor, no importa si me caigo, porque si me caigo tú me curas. Porque el camino del Señor no es fácil y no es tan sencillo. Pero pese a que no es ni fácil ni sencillo, el Señor me sigue diciendo, ven, no temas, camina sobre las aguas. Amén. Aun cuando veas que te vas a hundir. Pero el fiel es el que te llamó, fiel será también el que te cuida. Si te abandonas completamente en las manos de ese Dios maravilloso. Que Dios añada gran bendición a su palabra en nuestras vidas. Oremos. Espíritu Santo, en esta gloriosa mañana y ya parte de la tarde, es muy cierto, Señor, que en nuestras vidas no se hace tu voluntad, sino la nuestra. Siempre cuestionamos, siempre razonamos, siempre tenemos una excusa, siempre ponemos delante de ti una barrera o un pretexto. Pero hoy, Señor, más claro no has podido ser. Hoy tu Espíritu nos vuelve a invitar, pese a que ya te conocemos, pese a que ya hemos tenido la experiencia de poder vivir cosas gratas junto a ti. Espíritu Santo de Dios, quiero poner un alto en mi vida. Quiero venir a ti, Señor, porque tú eres el Dios de todo Egipto. Tú eres el Dios del universo. Eres el Dios del Ecuador. El Dios de mi casa. El Dios de mi trabajo. El Dios de mi matrimonio. El Dios de mi vida. Y tú me dices, Señor amado, ven a mí y no te detengas. Ya no me voy a detener, Señor. Te pido perdón, claro que sí, por haber sido tan rebelde y tan renuente a tanto amor. Espíritu Santo, hoy entiendo que con cuerdas de amor me has seducido y con amor eterno me has amado. Y hoy, Señor, con convicción te digo, haz de mí conforme a tu palabra, para que ya no sea yo, sino que Cristo sea en mí. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar una fuerte aplauso a Dios? Gloria a Jesús. Mis santos hermanos, sí, les recuerdo que hoy por la noche tenemos culto familiar y tenemos la celebración, porque es una fiesta, de la Santa Cena. Amén. Mire que el día de ayer estuvimos hablando acerca de esto, sí, una preciosa bendición también. Vamos a pasar en este momento a recoger los diezmos y las ofrendas que hayamos traído en obediencia al Señor. Amén. Recuerde, mi santo hermano. Recuerde, mi santo hermano. Sí. El día de hoy también estaremos recogiendo, sí, para poder contribuir con la canasta de amor. Hay un anuncio especial, mis santos hermanos. Este día viernes a las 5 de la tarde, es un horario inusual. Sí, martes, gracias. Este día martes, sí, a las 5 de la tarde, nos iremos a celebrar un culto,
sí, de acción de gracias en el terreno allá en la Flor de Bastión. Amén. Sí, antes de empezar la construcción, vamos a poner, sí, ese lugar en las manos del Espíritu Santo. Amén. Así que hago una invitación general para todos nuestros hermanos y hermanas, para que estemos aquí a las 5 de la tarde, para poder trasladarnos a ese lugar. Amén. Si usted tiene un vehículo a la mano, tráigalo, ayúdenos a llevar a nuestros hermanos, que de seguro, sí, la gloria del Señor nos va también a acompañar. Amén. Sí, y esperamos en Dios que esta actividad también se pueda llevar a cabo. Amén. Sí, nos ayudan nuestros hermanos con los diezmos y las ofrendas también que van a recoger. Gloria a Jesús. Vamos a entonar una alabanza. Amén. Dale la ofrenda al Señor, dásela de corazón, que no te hayas olvidado, que la ofrenda es del Señor, que no te quede pesar. Después de haberlo ofrendado, Dios bendice al dador alegre y le da más de lo que ha dado. Dios bendice al dador alegre y le da más de lo que ha dado. Aleluya. Pongámonos en pie y oremos para ser despedidos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Usted ha sido bueno, nos ha dado el alimento que nuestra alma necesitaba y salimos satisfechos, Señor. Padre, permite que esta palabra, luego de que ha hallado cabida en nosotros, asimismo, en este tiempo, mi Señor, dé el fruto tan anhelado para poder, mi Dios, en ti conquistar, Señor amado, todas tus promesas. Te lo pido, mi Rey, en el nombre de Jesús, y bendíceme en mi salir, con mis hijos, con mi familia, al retornar a mi hogar. Y tráeme, Señor amado, con tus más ricas bendiciones en este tiempo por la noche. En el nombre de Jesús. Amén.